Ecuador se encuentra en un momento crucial en su historia. Luisa González, para algunos, representa una oportunidad para recuperar la soberanía, la estabilidad económica y la seguridad nacional. Aspectos que han sido gravemente criticados e incluso los han catalogado como descuidados bajo la administración de Daniel Noboa. ¿Qué dijo Luisa sobre la corrupción? Vamos a verlo en el siguiente video. Entró con la pierna en alto. La candidata de la izquierda ecuatoriana, Luisa González, archirrival de Noboa, para la segunda vuelta, ha dado una exclusiva a los rusos. Sí, ha hablado con RT. Y vaya que habló de todo, dejando a Noboa como un pusilánime. Mientras Noboa, el presidente actual, se enreda en una administración que parece perder apoyo internacional, Luisa se presenta como la candidata que desafía los moldes tradicionales. Su conversación con RT, en medio considerado cercano al Kremlin, revela una postura clara sobre la política interna y exterior de Ecuador. ¿Qué fue lo que dijo? Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios. Luisa González, sin lugar a dudas, da una sorpresa al mundo con estos resultados estrechos, ¿no? Pero además no solamente con estos resultados, sino con una entrevista explosiva donde sin pelos en la lengua expone todas y cada una de las problemáticas que están viviendo como país bajo el gobierno desastrosísimo de Daniel Noboa. Llama la atención de esta entrevista cómo una y otra vez reitera el mensaje de no saben gobernar, no saben gobernar y no saben gobernar, lo dice varias veces. Es un poco también la percepción, ojo, desde incluso uno que está fuera, de un señor que muchas veces pareciera estar como jugando a gobernar. Y una de las principales muestras de esto fue el escandalosísimo hecho con la Embajada de México, una cosa sin precedentes, algo que no se estila, pero ni siquiera entre los peores adversarios. Pero este señor, que realmente pareciera que no tiene ni idea de cómo gobernar, incurrió en cosas como esta y con un país además como México, que tiene una tradición de diplomacia y de apertura gigantesca. Sí, bueno, Luisa González ha señalado con precisión un problema estructural en Ecuador. La subgestión presupuestaria, la mala gestión de los recursos existentes, los escándalos diplomáticos. No es que el país carezca de riquezas, es que no está siendo estas riquezas utilizadas de manera eficiente. Ecuador, a pesar de que tiene un potencial enorme en sectores como el petróleo, que actualmente está en su peor momento en años. González propone aumentar la producción petrolera y atraer inversión extranjera, algo que Noboa ha saboteado con su política exterior errática y confrontativa, ¿no? Y hay un dato aquí de mucho valor que tenemos que traer a colación, y es que Ecuador es el quinto país productor de petróleo en América Latina. Por su producción, actualmente se puede sacar que ha caído un 20% en la última década, debido a la falta de inversión y de tecnología. Y estos son puntos que González plantea revertir en esta tendencia. Lo que pues plantea ingresos adicionales para fortalecer la fuerza pública, la economía y reactivar un sector tan descuidado y tan importante para Ecuador, Nancy. Entonces son cosas que ella pone sobre la mesa y que sin duda alguna ya estos sectores han sido fuertemente criticados, ¿no? Bajo la administración de Noboa. Sí, y que también todas estas falencias explican muchísimo el resultado, ¿no? Recordemos que no es la primera vez que Luisa González se presenta a las elecciones, ya se había presentado previamente,
Luisa González, a pesar de ser una candidata con fuerza, una mujer luchadora, joven, ha sido ampliamente criticada desde los sectores de derecha por tratarse de una figura que salió embarazada joven. Entonces han tratado de utilizar, desde la primera vez que se presentó como candidata, esto en su contra, pero lejos de lograrlo, ¿no? Ha logrado como generar más bien simpatías con ciertos sectores que ven como una mujer que salió embarazada joven, terminó teniendo su hijo, avanzando políticamente, porque recordemos que fue viceministra de Turismo en Ecuador, fue cónsul en Madrid, secretaria del Parlamento Andino, o sea, tiene un amplio currículo, ¿no? No es que la sacaron del sombrero. Entonces, esto sumado a todas las falencias que va presentando el gobierno de Noboa, que además han sido escandalosísimas, las controversias de Noboa no sobran, no faltan dedos para contarlas, ¿no? Explican un poco este resultado estrechísimo de la última elección. Recordemos que el pasado domingo la elección quedó simplemente por 0.20%, terminó siendo la diferencia entre estos candidatos. Noboa sacó 44.15% y Luisa González sacó 43.95%. Entonces, un muy, muy estrecho margen. Sí, bueno, y los escándalos de Noboa cada vez son más grandes, ¿no? El escándalo de intentar colocar aranceles al estilo Trump fue de burla hasta de la propia prensa ecuatoriana, ¿no? Entonces, este personaje ha dado muchísimo de qué hablar en términos de la política internacional que está ejecutando, y son críticas muy fuertes que ha sabido aprovechar Luisa González. Vamos a ver la siguiente parte de nuestro video y seguimos analizando este tema. Cambio radical en la administración pública. El contexto de esta entrevista es fundamental para entender el impacto de lo dicho. Ecuador, inmerso en una de sus peores crisis económicas de los últimos años, vive un momento de incertidumbre y polarización. La segunda vuelta electoral, que se celebrará el próximo 13 de abril, enfrentará a Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, contra el actual mandatario, Daniel Noboa, quien busca la reelección a cualquier costo. Sin embargo, la primera vuelta, celebrada el pasado domingo, mostró un panorama inesperado. Aunque Noboa lideraba las encuestas, su victoria no fue aplastante, y con un margen muy estrecho, el actual presidente obtuvo 44,30% de los votos, mientras que González alcanzó un 43,84%. La diferencia es mínima, y los resultados oficiales, todavía bajo escrutinio, indican que el escenario para la segunda vuelta será una lucha muy reñida. Ahora, la situación es más compleja para Noboa, el lacayo de Washington. Las declaraciones de Luisa González en su entrevista con RT han dejado claro que no tiene miedo de desafiar al sistema y de señalar los fallos de la administración actual. En su intervención, González criticó duramente la gestión de Noboa en varias áreas clave, empezando por la economía. Luisa ha sentenciado la gestión de Noboa, así como la de su antecesor Guillermo Lasso, y por qué no decirlo, de Lenín Moreno. Aquí no es que no haya recursos, es que no lo saben usar. Hay una subejecución presupuestaria, comentó. La candidata subrayó que Ecuador podría salir adelante aumentando la producción petrolera, uno de los pilares de la economía nacional. Pero lamentablemente, el país ha experimentado una caída dramática en la producción petrolera en los últimos años, alcanzando niveles históricos bajos. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, ahí hay una cosa que me hizo ruido, ¿no? Y que quería comentarles, y es que tiene que ver con esto
se comentaba en el video, la segunda vuelta para el 13 de abril. Amplio margen, ¿no? Me llama la atención porque generalmente uno, cuando ves las segundas vueltas, suelen girar en torno a 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero es amplio, muy amplio este margen entre una vuelta y otra. Llama incluso la atención, ¿no? Entendiendo que además, previo a estas elecciones, hubo muchos analistas que hablaron de la posibilidad o de los intentos por parte de Noboa de incidir en los resultados, ¿no? Entonces, termina llamando mucho la atención esto, curioso, pero bueno, lo cierto es que va a haber segunda vuelta el 13 de abril próximo y en efecto, como dice en el video, parece que cualquier cosa va a poder pasar ese día, ¿no? Noboa, de hecho, para estas elecciones pasadas, posteriormente se supo, salió a relucir en los medios, que él ya tenía preparativos, ¿no? Para su victoria, porque habían sacado unos exit polls ese mismo día y entonces habían convocado a los medios y habían convocado a los simpatizantes para que se hiciera como una suerte de celebración, pero después lo que reinó fue el silencio y salió al siguiente día y por redes sociales, o sea, totalmente distinto a lo que se tenía esperado. Cosas que llaman la atención de este proceso electoral. Sí, bueno, es que con este margen tan estrecho, Nancy, y con el tiempo que está entre la primera y segunda vuelta, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Así es, así es. Sobre todo, bueno, porque hay un tema también muy fuerte que está pegando a lo interno de Ecuador y es el tema de la seguridad nacional. O sea, realmente la seguridad es uno de los temas más críticos actualmente en Ecuador y, por supuesto, aquí la candidata González está mostrando una visión estratégica muy diferente, mientras que, pues, Noboa propone soluciones improvisadas. Y esto no lo decimos nosotros acá, es lo que la propia prensa ecuatoriana ha reflejado, ¿no? Cosas como la instalación de una base militar estadounidense. Qué casualidad, Nancy. Qué raro, ¿no? Una idea que ni siquiera es respaldada o ha sido mencionada por los Estados Unidos, ¿no? González apuesta por un Estado fuerte, un Estado soberano. Su plan incluye depurar y equipar adecuadamente las fuerzas públicas, algo que es esencial para combatir la delincuencia organizada que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y bueno, Ecuador registró una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes en 2023, una de las más altas de la región. Que entonces estos datos concuerdan con precisamente todas estas críticas que se le están haciendo a Noboa en materia de seguridad. En este caso, la candidata González propone dotar a la policía de armamento, de equipamiento adecuado. Por el otro lado, vemos a un Noboa que está enviando a los agentes a las calles sin chalecos antibalas ni armas, exponiéndolos a situaciones innecesarias, Nancy. Sí, en ese sentido, pues todas las críticas que le han llovido desde todo punto de vista, y ojo, no solamente no estamos hablando de medios como por ejemplo, como en el caso de Luisa González, llama la atención que incluso criticaron el centimetraje que la prensa rusa le había dado a Luisa González. Hay todo un estudio al respecto de eso, ¿no? Le sacaron los tiempos. Pero no es precisamente la prensa rusa la que habla de cuál ha sido el balance negativo de Noboa, ¿no? Lo has podido ver en cualquier cantidad de portales y entre las cosas que han llamado mucho la atención, incluso desde el ámbito ONGero, ha sido el llamado enfoque de la mano dura, ¿no? Que ha generado cualquier cantidad de denuncias con respecto a violaciones de derechos humanos. Recordemos que una de las controversias mayores durante el gobierno de Noboa fue la declaración de un conflicto armado a lo interno del país que
se tradujo en el otorgamiento de amplios poderes a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales para que en el marco de este estado de conflicto armado pudieran hacer y deshacer, ¿no? Esto generó incluso que las propias ONG, a veces muy alineadas con Washington, empezaran a criticar y a hacer llamados con respecto a lo que estaba sucediendo al interno. Y esto nada más forma parte de una de las aristas de controversia de este gobierno que ha tenido de todo. Ya hablábamos del tema de la embajada mexicana y esto es nada más una parte. Sí, bueno, y el tema de la política exterior es fundamental en esta ola de críticas que se han generado, el aislamiento bajo el gobierno de Noboa, ¿no? Un aislamiento internacional que está viviendo actualmente Ecuador, porque, bueno, precisamente el estilo confrontativo y las declaraciones contra otros líderes latinoamericanos han llevado a Ecuador a un escenario de rechazo regional, ¿no? Entonces, la ausencia de mandatarios latinoamericanos en la cumbre iberoamericana del 2023, por ejemplo, es un claro ejemplo de este aislamiento, ¿no? Entonces, esto lo plantea Luisa González, que propone reconstruir entonces las relaciones internacionales y atraer inversión extranjera, algo que es vital para poder reactivar el sector petrolero. Se ha hablado que la inversión extranjera directa en Ecuador cayó un 30% en 2023, el nivel más bajo en una década. Entonces, fíjense como estos datos que, ojo, no lo estamos sacando a vuelo de pájaro, estos son datos suministrados por la propia prensa ecuatoriana, y bueno, esto se debe en gran parte a la falta de confianza generada por la administración de Noboa, en cuanto hemos visto, bueno, los ataques diplomáticos a países como México, ¿no? Y esto lo vimos bien claro. Entonces, en este sentido, han descrito una contienda bastante interesante en el Ecuador, Nancy. Sí, sí, yo quiero conectar con eso que tú planteabas en términos económicos, ¿no? Porque se ha dado una crisis en el panorama energético que sabemos que termina afectando también en términos económicos. Ahí, en términos energéticos, durante este nefasto mandato de Noboa, Ecuador ha enfrentado una crisis energética que resultó en apagones de hasta 14 horas, afectando, por supuesto, a gran parte de la población, pero esto no solamente afecta a la población, sino evidentemente influye en lo que tiene que ver con servicios, con industrias. De alguna manera tú vas sintiendo el coletazo de esa crisis energética en materia económica, y es también lo que ha pasado. La economía ha entrado en recesión, ha habido contracción del PIB y un aumento además de los niveles de pobreza. Todo eso se suma y le pasa factura a Noboa, y por eso los estrechos márgenes también que vemos. Sí, correcto. Es que es gravísimo para el Ecuador tener una caída en la inversión extranjera, porque es fundamental, sobre todo para el sector energético, ¿no? Es extremadamente fundamental. Y esto lo que hace es que, bueno, se vaya achicando entonces el margen entre estos candidatos, bueno, y además también que recordemos que cuando esta crisis energética en el Ecuador con el tema de la electricidad, grandes titulares amarillistas aparecieron por toda la prensa occidental, porque no solamente RT o Sputnik reseñaron la noticia, sino que las fotografías, los apagones y los titulares amarillistas, las calles de Ecuador sin luz, etcétera, etcétera, eso dio la vuelta en todo el mundo, ¿no? Entonces no estamos hablando aquí que son críticas netamente por, digamos, el tema electoral, ¿no? Sino que esto se viene generando desde hace bastante tiempo
y los propios medios de comunicación lo han revelado sin ningún tapujo. Que ahora, bueno, la prensa occidental está alineada por el tema electoral a favorecer a Novoa es otro cuento, ¿no? Pero en el momento fuerte de los escándalos diplomáticos, la situación energética, la situación económica, la prensa lo ha reseñado y se puede ver toda esta información en todas las fuentes públicas de realmente la situación actual de Ecuador. Esto no lo puede tapar Novoa con un dedo. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Los votantes ecuatorianos. La entrevista de Luisa González reveló una postura contundente. La candidata se mostró muy crítica con las propuestas de Novoa sobre la seguridad, especialmente con la intención de abrirle la puerta a bases militares estadounidenses en el país. Para ella, esta fue una propuesta de quien no sabe gobernar, y explicó que no es necesario que Ecuador se convierta en un satélite militar de Estados Unidos para garantizar su seguridad. En lugar de eso, Luisa González abogó por una estrategia integral basada en una fuerza pública más equipada y mejor entrenada. No hay una fuerza pública equipada. No hay protección a los fiscales y jueces que llevan casos delicados, manifestó. Y en una de sus frases más contundentes agregó que envían a los policías a las calles para controlar la violencia sin armas, sin chalecos, como carne de cañón, mientras que los delincuentes están totalmente armados. En un país donde la violencia ha ido en aumento, especialmente en las zonas urbanas y en las cárceles, la seguridad ha sido un tema central en el discurso de la candidata. Luisa González apuesta por una depuración de la policía, mejorando sus condiciones laborales y dándoles las herramientas necesarias para enfrentar a la criminalidad. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería complementar con respecto a lo que ella decía en esa entrevista en relación a la seguridad, ¿no? Ella planteaba el escenario actual y además planteaba qué presentaba ella como propuesta ante esta situación, ¿no? Ella decía, ¿qué propongo yo? Un Estado fuerte, presente, con una fuerza pública, primero depurada y segundo, equipada. Entonces hacía referencia a esto de que envían a los policías a la calle como sea, ¿no? Entonces es muy importante porque no solamente se queda en la crítica, sino que ya de una vez está presentando propuestas y no presenta propuestas irrealizables, sino muy aterrizadas, ¿no? Propuestas que son viables, no les está vendiendo villas y castillos a los ecuatorianos en general. Sí, hay otra cosa también que es interesante en esta segunda vuelta y tiene que ver con el rol indígena, ¿no? Estamos hablando de Leonidas Issa, líder indígena y de izquierda con un 5% de los votos. Y yo creo que esto es un factor clave para la segunda vuelta, Nancy, ya que sí, Luisa González materializa la disposición que ha mostrado en el diálogo con Issa, puede entonces consolidar una alianza estratégica que le va a permitir sumar votos y superar a Novoa, ¿no? Entonces, esto en contraste, bueno, enfrenta entonces Novoa el desafío de bajarle a su discurso radical para tratar de movilizar al voto indígena. Entonces, parece ser que pudiese haber una alianza importante de los sectores moderados e indígenas con Luisa González, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque el movimiento indígena es decisivo para la segunda vuelta. Entonces, claro, si Luisa González logra articular entonces una alianza con Issa, va a poder asegurar entonces un margen que le permita ser suficiente para ganar la presidencia de Ecuador. Esto ya lo están planteando muchísimos analistas, entonces la batalla para la segunda vuelta tiene, digamos, algunos escenarios ya planteados por los expertos
el balotaje del 13 de abril. Será entonces una reedición de la primera vuelta, pero con mayor intensidad, Nancy. Sí, sí, definitivamente, como les decíamos en el bloque anterior, ya se está preparando para esa vuelta, se espera que sea sumamente cerrado. Y bueno, ahí evidentemente con resultados cerrados es fundamental el papel que puedan tener medios, diferentes sectores de la sociedad en general para generar un clima de paz, ¿no? Porque sabemos, y bien nosotros por aquí, lo que significa con resultados estrechos la manipulación a partir de los medios, a partir de ciertos partidos, a partir de ciertos sectores. Entonces, de verdad que se plantea un escenario interesante en términos de lo estrecho que puedan estar estos resultados y bueno, y de las negociaciones que puedan ellos terminar realizando con estos otros factores que estuvieron involucrados en la primera vuelta. Sí, exacto. Nancy, ambos candidatos necesitan ampliar su base electoral. Exactamente. Ese va a ser el objetivo de ambos. Al final, a Noboa le pesa lo que le pesa al que siempre está en el gobierno, el desgaste lo lleva el que está en el gobierno, ¿no? Entonces, en el caso de Luisa, le ha tocado lidiar con una satanización que se ha intentado imponer desde la primera vez que se presentó a candidata, ¿no? Pero ya esta pólvora ha sido bastante gastada y estás enfrentándote a un candidato que, bueno, que lleva el peso del desgaste en el gobierno, el peso de las controversias a nivel internacional, crisis económica, crisis energética, crisis a lo interno, porque recordemos que Noboa viene unas semanas de controversia a lo interno, peleándose con su vicepresidenta. O sea, ha tenido titulares a nivel mundial la pelea de Noboa con su vicepresidenta. Una relación que se ha vuelto absolutamente tormentosa, ¿no? En la que la vicepresidenta su propia vicepresidenta lo ha acusado de comportamientos autoritarios, de violar la Constitución, entendiendo que él, para poder realizar esta campaña, debió haberse separado temporalmente durante el periodo de campaña de la elección, lo cual no realizó y la vicepresidenta lo denunció con mucha fuerza. Pero además de esto, entonces empezaron a salir a relucir los intentos de Noboa, plantean por marginarla, asignándole en teoría roles diplomáticos en el extranjero, lo cual por ella y además por ciertos medios de comunicación fue catalogado como un mecanismo para excluirla de la política nacional. Entonces, estamos hablando de controversias que ya no solamente tienen que ver con el ejercicio en términos energéticos, en términos económicos, todo el problema que ha tenido incluso con los vecinos, que lo destaca la propia candidata González, sino a lo interno. O sea, han tenido problemas incluso con su propia gente. Un gobierno de verdad desastrosísimo y con un montón de controversias que sin lugar a dudas pesan a la hora de tener que presentarte a la segunda vuelta, pero además a la hora también de hacer alianzas, porque quien hace alianza contigo ya sabe que tiene que lidiar con esto, pues que le van a venir con todo este historial de controversias que en muchos casos es indefendible. ¿Cómo tú defiendes un ataque, un asalto a una embajada? La violación del convenio, de la Convención de Viena. Imagínate, eso es muy difícil aliarte con alguien que sabes que a la hora que te toque debatir vas a tener que defender cosas como la violación de la Convención de Viena. Nada más y nada más. Muy, muy difícil se la ponen a quienes busquen aliarse con Noboa. Sí, por eso es que algunos analistas resaltan entonces el mensaje de unidad de Luisa González y su capacidad para atraer sectores descontentos con Noboa, ¿no? Si logra conciliar, ¿no?, con estos sectores,
tener alianzas y mantener su discurso centrado en la seguridad, en la economía, en la soberanía, bueno, tiene muchas herramientas para poder aprovechar esta segunda vuelta. Además que, bueno, González creció un 15% entre la primera y segunda vuelta. Y si repite esta tendencia, incluso con un crecimiento menor al 8% sería suficiente para asegurar su victoria, Nancy. Entonces, Ecuador se enfrenta en una encrucijada, continuar con un gobierno improvisado y aislado internacionalmente, con fracturas internas, con, bueno, deficiencia en todos los servicios básicos, con su sector petrolero destruido, o bueno, dar un giro hacia una candidata que está prometiendo entonces estabilidad, que está prometiendo atender el tema de seguridad, de soberanía. Entonces, allí Ecuador la tiene difícil, es una elección bastante importante para el Ecuador. Además, habría que ver si los ecuatorianos quieren continuar con un líder errático y exacerbar todo este descontento por las necesidades reales de los ecuatorianos, o si van a optar entonces por elegir a Luisa González. De todas, Nancy, el futuro de Ecuador depende de la decisión que tome su pueblo el 13 de abril. Sí, así es, va a ser crucial ese día. Y yo quería apuntar, recuerda que les comentaba sobre una nota que se había hecho desde la prensa occidental con respecto al centimetraje de Luisa González en medios rusos, ¿no? Entonces decían, un análisis realizado entre agosto y septiembre de 2023 reveló que RT publicó 47 artículos y Sputnik 44 sobre los candidatos González y Daniel Noboa, pero en estas publicaciones se destacaban los logros presentaban a González como la víctima de ataques y persecución, en contraste con el actual presidente Daniel Noboa, que recibió una cobertura mínima en estos medios. Entonces, o sea, imagínate, a eso me refiero un poco con el tema de la satanización, ¿no? Ponerte a contar los artículos de Sputnik y de RT es otro nivel. Me parece acciones desesperadas más bien. Así es. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Para ver un poco en el contexto en el que nos manejamos. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué va a pasar en esta segunda vuelta? ¿Concretará Noboa su reelección o, por otro lado, los ecuatorianos decidirán girar el timón y hacer un cambio de gobierno en su país? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios. Los invitamos a compartir también los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, activar las notificaciones para que les llegue la información de todas las publicaciones que estamos haciendo en nuestro canal con mucho respeto para ustedes. Nos vemos en el próximo video.